Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la gran oportunidad de estar aquí conversando con los colegas de la Municipalidad de Rosario por una gran oportunidad, con una gran mención, y es que la ciudad de Rosario, la Municipalidad de Rosario, ha sido uno de los ganadores de este 17ª edición del Premio IDP Buenas Prácticas en Participación Ciudadana del año 2023. Concretamente ha recibido la mención especial por la categoría Decisión en esta edición del premio por su experiencia histórica pero renovada del presupuesto participativo, especialmente en la edición 2023-2024 con los laboratorios ciudadanos como dispositivos de innovación en la gestión de políticas públicas en Rosario. Así que, ante todo, mis más profundas felicitaciones a todo el equipo de la Municipalidad de Rosario, a su intendente, por supuesto, y a los colegas que nos están acompañando hoy. Tenemos con nosotros a Laura Bartolacci, que es la subsecretaria de Vinculación Ciudadana, a María Cantore, directora general de Relaciones Internacionales, a Macarena Raya, coordinadora general de Participación Ciudadana, Valeria Miyashiro, coordinadora técnica de Dirección General de Relaciones Internacionales, y otros colegas del equipo de la municipalidad que ya se presentarán en su momento. También nos acompaña hoy el colega Yves Caban, un histórico del mundo de la participación, profesor emérito de la Universidad de Londres y miembro del jurado, en su calidad de miembro del jurado de esta edición del premio, que estará acompañándonos con nosotros en esta conversación. Y ya voy a dejar la palabra a mis colegas para que vayan conduciendo esta entrevista, esta charla, para conocer mejor sobre esta experiencia. Está acompañando también mi colega Inés Hermoso, del Secretariado Técnico de OIDP, y la colega Viviana Herrera, que estará haciendo la entrevista. Así que, sin más dilación, Viviana, te dejo la palabra para que podamos conversar y descubrir más sobre este presupuesto participativo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al equipo de la Municipalidad de Rosario y enhorabuena por esta mención especial, este reconocimiento a toda esta trayectoria, por el impulso a la democracia participativa. Encantada de estar aquí y de ver este vínculo tan hermoso que han generado también con Yves. Y por favor, si nos pueden hacer favor de presentarse las colegas y colegas que las y los colegas que se añadieron, por favor, para que toda la membresía que vaya a ver esta entrevista pueda saber con quién estamos hablando. Sí, hola, buen día a todos y todas. Mi nombre es Roberto Barbieri, estoy en la Dirección General de Relaciones Internacionales y estoy en la Agenda de Cooperación Internacional del municipio. Buen día, yo soy Bernardita Raya, también formo parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales y colaboro también en la formulación de los proyectos de cooperación internacional. Perfecto, ahí estaríamos todos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les comenté, esta entrevista, el objetivo es que sea vista por toda nuestra membresía y gente a nivel internacional. Entonces, si a todas estas personas que nos van a ver después les pueden contar acerca del contexto social, económico y político de Rosario, por favor. Sí, podemos empezar con la presentación. Bueno, ahora vamos a compartir una presentación que tiene algunos datos y algunas imágenes para que soporten nuestra idea. Como muchos de ustedes saben, Rosario es una ciudad de Argentina que en este momento aproximadamente ronda el 1.000.000 de habitantes la ciudad, pero si tenemos en cuenta toda la área metropolitana, son aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Rosario se configura como el centro de esa área, tiene una posición estratégica tanto a nivel nacional como internacional. Sabemos que es un tránsito importante, un tránsito fluvial importante de la hidrovía Paraná-Paraguay, y es un núcleo, forma parte del núcleo central de la producción agrícola de nuestro país. También tiene un polo biotecnológico en desarrollo muy importante y tiene una destacada producción cultural y científica y académica. La ciudad de Rosario está dividida, como ustedes saben, en 6 distritos a partir de un proceso de descentralización administrativa que comenzó en el año 96 de la mano de nuestro entonces intendente Hermes Wiener. Esto fue un proyecto innovador que, ya les vuelvo a reiterar, dividió la ciudad en 6 centros administrativos de distrito. Estos centros son lugares muy icónicos, de hecho, desde la arquitectura y desde donde están emplazados, se configuran como centros muy importantes dentro de cada uno de esos territorios. No sé si queremos seguir.
No quiero profundizar mucho sobre este tema porque es un tema que, bueno, sobre todo Yves lo conoce muchísimo. Quiero pasar directamente a partir del 2002, cuando se implementa en Rosario, y es una de las primeras ciudades, es la segunda que lo implementa, el presupuesto participativo, a partir de la ordenanza 7326. Esta ordenanza fue la que rigió y sigue rigiendo el presupuesto participativo en nuestra ciudad. Nosotros podemos empezarles a contar un poco lo que pasó a partir de nuestra llegada a la gestión en el año 2019, en diciembre del 2019. Cuando nosotros asumimos, a los meses comenzó, como ustedes saben, la pandemia mundial. Esto obligó a ampliar los canales de escucha, comenzamos a usar mucho los medios digitales. Los consejos barriales los volvimos virtuales. Tuvimos una impresionante participación en ese momento, alrededor de 6.500 participantes, que para nosotros era un número importante. En ese momento la gente estaba en sus casas y había que tratar de llegar igual. Respecto puntualmente del presupuesto participativo, lo que se hizo fue con los fondos, en ese momento, girarlos a las áreas de salud y de desarrollo, porque hubo una ordenanza de emergencia, necesitábamos recursos para poder asistir por el tema de la pandemia a todo el territorio. Con lo cual, los proyectos que estaban comprometidos en ejecución para ese año quedaron suspendidos. Y bueno, nosotros en ese momento hicimos como un paréntesis y nos dimos un lugar de pensamiento y de reflexión respecto de cómo venía funcionando esta herramienta, cuáles eran sus déficits, cuáles eran las posibles salidas, las posibles soluciones a algunos temas puntuales, y cómo podíamos hacer para que los vecinos volvieran a confiar en ella, porque habíamos notado cierto descreimiento por parte de los vecinos, y en gran parte esto tenía que ver con la no realización de los proyectos que ellos habían votado, con lo cual en ese momento empezamos con los equipos, lo que nosotros llamamos los equipos de cercanía, que son los equipos que funcionan en los distritos, que son nuestros funcionarios, coordinadores de las distintas secretarías del municipio, obra pública, planeamiento, movilidad, etcétera, los directores de participación ciudadana de cada distrito, los directores de comunicación. Comenzamos a hacer un trabajo fluido y comenzamos también a investigar qué estaba pasando en otras ciudades con esta herramienta. ¿Querés avanzar? Vale. Bueno, nosotros, acá como verán, este fue el plan de gobierno que nosotros iniciamos con el intendente Pablo Hapkin. Si ustedes se fijan, uno de los principales ejes, cultura y participación ciudadana. Bajo ese aspecto nosotros tenemos muchas políticas. El presupuesto participativo es uno de los andamiajes de nuestras políticas de participación, de nuestro ecosistema de participación es uno, pero tenemos muchas políticas que después les vamos a contar. Valeria, si querés avanzar. Nuestra secretaría, que antes era la Secretaría General, era una secretaría muy transversal, a partir de esta gestión se transformó en la Secretaría de Modernización y Cercanía. Lo que nuestro intendente nos pedía era que modernicemos todos los procesos dentro del Estado municipal, pero sin perder la proximidad con el ciudadano, que vayamos en el 1 a 1, que eso no, los canales digitales no nos generen una interferencia en nuestra comunicación y en la escucha abierta, que la teníamos que sostener permanentemente. Esto en pandemia se nos dificultó, pero también empezamos a ver con el tema de las herramientas digitales qué podíamos usar para poder salir en ese momento. Los consejos barriales fue uno, también armamos un portal de participación ciudadana, empezamos a trabajar toda nuestra política de datos abiertos y un portal de datos que inauguró el municipio. Cambiamos nuestra página web, ahora es una página mucho más responsiva. La idea es que uno se pueda armar un perfil digital y poder obtener información y hacer trámites dentro del municipio a través de esa página. O sea, se implementaron toda una serie de políticas de modernización que empezaron a correr en simultáneo y sobre todo en el momento de la pandemia con las políticas que nosotros tratábamos de mantener en cuanto a cercanía. En el año, cuando ya empezamos a salir de la pandemia, empezamos a volver a la presencialidad. Y acá les quiero contar un poco lo que es nuestro ecosistema de participación ciudadana, porque esto es muy importante. Nosotros usamos una estrategia mucho de visita casa por casa, o sea, vamos nosotros a los vecinos, más allá de los consejos barriales que organizamos en los distritos y en distintas instituciones en el territorio. También trabajamos en operativos barriales, que ahora voy a hacer más eje porque estos operativos también están muy interrelacionados con lo que es el presupuesto participativo. Trabajamos en laboratorios de acupuntura ciudadana, intervenimos espacios puntuales dentro de la ciudad donde trabajamos cara a cara con el vecino en cuanto a qué transformación podemos darle a espacios muy pequeños.
Trabajamos con propuestas de los directores de distrito, con discapacidad, con las vecinales, con grupos de interés, de acuerdo a los distintos temas que nos van atravesando en el territorio. Hacemos campañas de convivencia ciudadanas de Rosario Respeta, donde trabajamos a partir de un decálogo con los colegios primarios y secundarios de nuestra ciudad, y también tratamos de alinear todo esto con la agenda sostenible. ¿Querés avanzar? Bueno, este es el mapa de la participación. Nosotros lo que estamos tratando de hacer con este mapa es mostrar todos los lugares a donde vamos llegando a través de los distintos mecanismos de participación que tenemos y de las actividades que hacemos en el territorio. ¿Querés avanzar? Vale, bueno. Y como retomando un poco lo que les contaba, nos dimos una fuerte reflexión sobre lo que era el presupuesto participativo, sobre cuáles eran los déficits que estaba teniendo, y lo que nos encontramos es que había una cristalización en cuanto a la participación, participaban más o menos siempre los mismos vecinos y referentes barriales, había una baja ejecución de los proyectos, había mucha dispersión de proyectos, eran proyectos muy pequeños, era un semáforo por allá, una rampa por acá, o sea, eran demandas muy chiquitas y muy distribuidas en todo el territorio, y que luego a la hora de la ejecución no se alineaban con los planes de gestión o quedaban al final, y algunas no se realizaban, algunas se realizaban a destiempo, con lo cual no había ahí una coordinación entre lo que el vecino elegía como proyecto para asignarle presupuesto y luego lo que se ejecutaba. Nosotros, como primer medida, cuando empezamos a salir de la pandemia, salimos con los operativos barriales. Estos operativos nos ayudaron a resolver un montón todas estas demandas pequeñas que había en el territorio. Una rampa, la poda, cosas que el municipio tiene que hacer con las áreas operativas urbanas, como nosotros llamamos más de oficio, que el vecino te lo está pidiendo y que lo podíamos resolver de esa manera. Y tratamos de enfocar los proyectos que podíamos trabajar de presupuesto participativo a proyectos más grandes, de mayor envergadura y con un mayor impacto en el territorio. No sé, Maca, si se me está escapando algo. Bueno, les cuento cuál es la metodología que nosotros implementamos de presupuesto participativo. Perdón, ¿podés volver un poquito más? Una cosa importante es que nosotros, si bien reformulamos el trabajo, mantuvimos la ordenanza vigente, mantuvimos los criterios presupuestarios, que es el 1.5 aproximadamente del presupuesto municipal. Nos apoyamos en los procesos de digitalización, porque ahora, como van a ver, incorporamos muchas herramientas digitales en el proceso, y alineamos la ejecución de esos proyectos con la gestión, que eso es muy importante. Es uno de los dos puntos para mí más importantes, y creo que mi equipo va a coincidir conmigo en esto, que tiene nuestro trabajo en el territorio. Y uno es poder realmente alinear los proyectos y las demandas y las inquietudes de los vecinos que tienen en el territorio con nuestros planes de gestión, con los planes de gestión que tienen nuestros equipos operativos del municipio, y también aceitar la relación entre los funcionarios, los coordinadores y los ciudadanos en el 1 a 1, porque para nosotros esa es la mejor forma de salir adelante de todos los desafíos que tenemos y de todas las cuestiones que tenemos que resolver en el territorio. ¿Con esto qué buscamos nosotros? ¿No? Bueno, recuperar la confianza de los vecinos, cumplir con los compromisos que asumimos en respecto de la votación de presupuesto participativo, priorizar temas para sacar el eje de los reclamos, lo que yo les decía antes, esto es muy importante, resolver todos estos pequeños reclamos con otras herramientas que tenemos en el municipio, promover el uso de nuevas herramientas de participación, de transparencia y de colaboración, que bueno, como ustedes saben, estos son los pilares del gobierno abierto, y toda la apertura de datos que hicimos y la digitalización de procesos tiene mucho que ver con eso. Y esto es muy importante, una mayor intervención de las secretarías que ejecutan estos proyectos y el compromiso de seguimiento con los ciudadanos, con los vecinos. Bueno, esta es la metodología que nosotros usamos para llevar adelante lo que nosotros llamamos la nueva versión del presupuesto participativo, que toma mucho y tiene mucho y, digamos, recupera toda la esencia del presupuesto participativo original, y lo que tratamos de hacer es innovar, porque entendemos que después de 20 años de práctica de esta herramienta, hay muchas cuestiones que van cambiando y van modificando, se van modificando, y tenemos que ayornarla para poder volverla a poner en valor y para poder seguir sosteniéndola como un mecanismo de participación. Nosotros la escucha, y esto es importante, que es nuestro primer y nuestra más importante función, diría, además de la ejecución de los proyectos. Esta escucha nosotros no la restringimos como lo hacía antiguamente la herramienta en
2 o 3 momentos, o en 3 momentos. Lo que hacemos es desarrollarlo durante todo el año, a través de todos los mecanismos que tenemos de participación, que eran los que les mencionaba anteriormente. Los consejos barriales, los operativos, los puerta a puerta, todas nuestras actividades de cercanía en el territorio. Nosotros ahí vamos escuchando a los vecinos y vamos conformando un banco de ideas donde escuchamos los reclamos puntuales, los reclamos más grandes, cuáles son los temas que les preocupan en cada parte del territorio. Esto se genera a través de procesos permanentes que se dan, de instancias participativas que se hacen, les diría, semanalmente en todos los centros municipales de distritos y en las distintas instituciones con las cuales trabajamos en red. A partir de ahí, de ese banco de ideas que se propone, que además a partir de este año fue enriquecido con un banco público de ideas que se publicó en nuestro portal, a través de la cual toda persona mayor de 16 años podía proponer nuevos proyectos y nuevas iniciativas para trabajar. Este banco de ideas se trabaja al interior del municipio, dentro de cada secretaría. Nosotros estamos organizados en 3 gabinetes: el gabinete urbano, que reúne todas las secretarías que tienen que ver con esta temática; el gabinete de cuidados, que es el segundo gabinete más importante; y el tercer gabinete, que es el gabinete ágil y transparente, que tiene que ver más con todos los procesos de tecnología que lleva adelante el municipio y de modernización del Estado. Estos 3 gabinetes analizan todo este banco de propuestas, todo este banco de ideas, los proyectos que los vecinos nos proponen, algunos son proyectos más acabados, etc. Y ahí vemos cómo hacer para, a partir de estos insumos, construir proyectos, co-crear proyectos con los vecinos que estén inspirados en todas estas demandas, y volvemos a los distritos a trabajar con ellos en lo que nosotros llamamos los laboratorios ciudadanos, donde lo que hacemos ahí es justamente sentar a los vecinos y a los funcionarios a poder discutir proyectos puntuales para el territorio. Pero estos proyectos, como les decía antes, son proyectos grandes y de impacto, con lo cual el diseño corre más por cuenta de los funcionarios, y los vecinos lo que nos acercan son las demandas, las prioridades, y luego lo que hacemos es trabajar con una metodología que ahora Macarena, para cambiar un poco, les va a contar bien cómo es. Y ellos van trabajando cada uno de esos proyectos, que son los que finalmente pasan a una instancia de priorización. ¿Querés, Maca, contarles un poco cómo es esto? Brevemente les sumo la instancia de los laboratorios ciudadanos, que, bueno, justamente la hicimos en el marco del PP 2023 y 2024, subiéndonos un poco a la moda de los laboratorios, ¿no?, a nivel internacional. Una de las posibilidades que tenemos de revalorizar el presupuesto participativo justamente es retroalimentándola y actualizándola con herramientas que quizás están de moda en ese momento. Entonces nos pareció que la figura del laboratorio era una posibilidad en la que participen vecinos que no se habían acercado anteriormente por distintos temas, porque pensaban que se trataban ciertas temáticas, y que la figura del laboratorio podía invitarlos a proponer nuevas ideas. Entonces, los espacios de laboratorios contemplan, además de las otras instancias, una propuesta distinta de acuerdo al grado de involucramiento de los vecinos. Quizás algunos vecinos sienten que pueden, desde la puerta de su casa, por ejemplo en las visitas casa por casa, aportar una pequeña idea; otros se involucran digitalmente, no quieren asistir a una reunión, y otros lo hacen en este formato de laboratorio, donde no se busca la masividad, sino justamente que se busca traer a los mejores, en el sentido de que a los que quieren participar, a los que quieren traer nuevas ideas, y se trabaja en distintos ejes. Esos ejes los elegimos también considerando la agenda transversal del municipio, los ejes del municipio, y también la Agenda 2030, que hoy es el mayor acuerdo que tienen todos los países del mundo en vistas a mejorar, ¿no?, la sostenibilidad en cada comunidad. Entonces trabajamos en base al cambio climático, en base a la convivencia y la cultura de paz, sin olvidar toda la comunicación y las nuevas tecnologías que nos traen en los últimos años, la movilidad y urbanismo. Entonces los vecinos pueden ser de forma individual o quizás también participan representando a alguna institución, son los que suman aporte a cada uno de los proyectos co-creados con la ciudadanía. Si querés mostrar los mapas. Bueno. Trabajamos en base a distintos lienzos, ¿no? Ahí. Los lienzos nos posibilitan además planificar la reunión de una forma más fluida. Lo que nosotros tuvimos como aprendizaje es que si las reuniones no las planificamos, no las diseñamos, quizás muchas veces se convierten en catarsis, y por eso el vecino no va una segunda vez a una reunión. Entonces, a partir de
justamente la pandemia, decidimos también crear un manual de metodologías que nos ayuden en la planificación de las reuniones y que salgan las mejores ideas para trabajar posteriormente. Están más adelante los lienzos, son distintos lienzos que creamos que involucran dinámicas ágiles, donde los vecinos en grupo van aportando distintas ideas que enriquecen justamente los proyectos. Es decir, hay una retroalimentación entre lo que se relevó en el territorio, lo que se charló con las secretarías y lo que nuevamente aportan los vecinos sobre ese proyecto y que finalmente se decidirá en una votación. Estos son los lienzos con los que trabajamos. Han salido diversos aportes de los vecinos, algunos que van desde la accesibilidad, la sostenibilidad, la perspectiva de género, la discapacidad también. Viviana, no sé si querés hacernos alguna pregunta o avanzamos ya demasiado. Muchísimas gracias por esta presentación tan completa que están haciendo de la experiencia. De verdad se nota el reflejo y la experiencia que ya lleva la ciudad de Rosario en la implementación de esta herramienta participativa. Y justo, si pudieran contarnos un poco más de cómo surgió esta metodología. Hablan que sin la metodología los vecinos solamente utilizan estos acercamientos como catarsis. ¿Cómo fue que identificaron esto y cómo llegaron a esta metodología? Por favor. Bueno, como bien decía Maca, en este momento nuestra ciudad enfrenta un montón de desafíos, hay un montón de reclamos, la situación macroeconómica por la que atraviesa nuestro país es complicada y también a veces deja al Estado en una situación, digamos, respecto de los recursos, que es bastante compleja. Los mecanismos de licitación y de contratación con el tema de las devaluaciones que estamos sufriendo también son un tema a la hora de poder llevar adelante desde ya sea licitaciones públicas de mucho más envergadura como contrataciones, con lo cual hay toda una serie, y luego además de todo el tema de la pandemia donde hubo un montón de intervenciones que no se pudieron realizar. La verdad es que los vecinos tenían un fuertes reclamos y fuertes demandas con respecto a la poda, a cosas muy puntuales. Con lo cual, era muy probable que cuando nosotros los quisiéramos juntar, hablar, fuimos para poder abrir canales de escucha y poder captar todas estas demandas. Y luego, cuando nos sentamos a trabajar en los laboratorios, nos sentamos con un objetivo puntual, que es trabajar esos proyectos que construimos a partir de lo que ellos nos estaban pidiendo, reclamando o proponiendo. Y igualmente dentro de los laboratorios tenemos gente nuestra identificada con las pecheras que cuando estos reclamos saltan, los vamos sacando aparte y los vamos tomando para tratar de mantener la dinámica de la reunión que trabaje puntualmente el proyecto, ¿no? ¿Te contesta eso bien? También lograr ver el proyecto de una forma Sí. integral, porque a veces muchos vecinos miran su metro cuadrado, lo que está pasando en su esquina, en su barrio, y quizás se pierden la transversalidad de que hoy las problemáticas son complejas y que hay que resolverla entre los distintos actores y los distintos niveles del Estado. Muchas veces nos pasa eso como municipio, de que no tenemos a cargo la resolución de ciertas problemáticas y tenemos que ver cómo canalizarlas, cómo articularlas. Entonces, el ejercicio consiste justamente en, decimos, hacer una mirada en ascensor, subir un poco más para ganar en perspectiva, perder quizás en detalle, pero sí contemplar que esos proyectos tienen que transformar una realidad más grande que la de un vecino en particular. Espectacular y muchísimas gracias por compartirnos, por dejarlo más claro. Yves quiere empezar a hacer las preguntas, entonces le voy a dar la palabra. Yves, adelante, por favor. Sí, gracias, Viviana. Bueno, un primer aspecto es que hacen parte de una nueva generación que yo llamaría post-COVID, de presupuesto participativo, que ha llevado muchos a trabajar finalmente todo lo que es una participación virtual y digital. Y lo interesante en su caso, que creo que va más allá de Rosario y tiene valor universal, es su capacidad de hacer dialogar tecnologías digitales sin perder, como bien insisten, la relación con los ciudadanos y las ciudadanas. Y esto es un aporte real, es original
y no son tantos, ¿no? Muchos se van a lo virtual, así que, pues, realmente interesante en y de mucha esperanza para otras ciudades. Miren, tengo un par de preguntas, les lanzo 3, a ver quién quiere responder. El primero es que una de las innovaciones que están encontrando es el trabajo a nivel temático con cambio climático. Hubo todo un esfuerzo desde la UIDP para entender mejor los presupuestos participativos como una contribución a la adaptación y mitigación climática. Sin embargo, su banco de ideas está organizado de una forma y después en los laboratorios aparecen como 4 categorías. Entonces, mi pregunta es, ¿hubo muchos pedidos y propuestas en relación a cambio climático, adaptación climática o mitigación? ¿Cuál fue la respuesta y qué tipo de pedido? Ese es uno. ¿Okay? Sí, y eso es el sentido. La segunda pregunta que tengo es que creo que es espectacular lo que dicen sobre la inserción del presupuesto participativo en un ecosistema de participación. Creo que es una de las claves que lo tenían en filigrana, pero de esta vez aparece muy interesante. Eso es lindo, lindo, lindo. Mi pregunta es, ¿con cuáles de los canales de participación o áreas de participación el presupuesto participativo ha dialogado más? ¿Sí? Con los consejos barriales, espontáneamente, ¿qué es lo que, si tienen una recomendación que hacer, con cuál mecanismo de participación en el ecosistema ustedes piensan que es importante posicionar el presupuesto participativo y cuál es, más importante, cuál es su aporte específico, porque en un ecosistema muchas veces hay mucho traslape, ¿no? de responsabilidad. ¿Cuál es su valor agregado en relación a los demás canales? ¿Sí? Y mi tercera pregunta que aparece, pero que se desdibuja un poco en la presentación para mí, es que tradicionalmente ustedes siempre han sido campeones de inclusión de mujeres, proyectos que benefician a la mujer. No lo han pronunciado de esta vez prácticamente, muy poco. Trabajo con jóvenes y jóvenes en situación de riesgo. Si pueden ampliar un poco más lo que hicieron con las escuelas, si es un presupuesto participativo escolar o no, cómo trabajan con jóvenes, pero con jóvenes diría adolescentes, jóvenes más jóvenes, un poco más, decirnos un poco más. Y me recuerdo, si bien me recuerdo, hubo todo un esfuerzo para trabajar con indígenas. Bueno, que han sido, el presupuesto participativo había sido uno de los, pues de las áreas en las cuales han hecho un enorme esfuerzo, ¿no? Para reencontrarlos, ¿no? Esto continúa, ¿cómo lo están considerando? En resumidas cuentas, ¿cuál es su presupuesto participativo en términos de inclusión de gente diferentes? Tenían también con personas que tenían problemas de visión, me recuerdo, continúa con los LGBTs, no sé si los tienen. Entonces, es un poco esa parte, ¿no? Sobre presupuesto participativo en relación a la inclusión social. Y un detalle nada más, de los números que habían puesto en la propuesta, me di cuenta que han aumentado, no han hablado del P de presupuesto, pero entiendo que han aumentado el valor, ¿no? En relación a ediciones anteriores al COVID. Están en 10 millones de dólares, si entendí bien, pero podrían decir un poco más, porque creo que estaban en 7, algo así, es el número que tenía en la cabeza. Y con eso termino. Muchas gracias. Respecto de esta última, te quiero aclarar de lo de la proyección. Este año estamos ejecutando proyectos de presupuesto participativo por 6 millones de dólares. La proyección para el año, para ejecutar los proyectos que se votaron ahora y se van a ejecutar el año que viene es de 10 millones de dólares. Ah, muy bien. Ok. Okay.
Ajá. Retomo entonces la primera o de... Sí, dale. Respecto de la primera pregunta sobre el tema cambio climático y por qué nosotros abordamos el banco de propuestas o el banco de ideas en urbano y social, es porque los vecinos y vecinas de Rosario no están acostumbrados quizás a ciertas palabras, a ciertos conceptos. Entonces lo que hacemos, y justamente trabajamos en eso con el equipo de Relaciones Internacionales, es en territorializar la Agenda 2030 y en territorializar los ODS de una forma tangible, de una forma en la que el vecino y vecina se sienta llamado a participar sin quizás, digamos, hacerlo bajo una línea metodológica conceptual, sino a decir, bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Exacto, un concepto más cercano a los vecinos. Y quizás no bajo el concepto de cambio climático, sino que los vecinos nos aportaron propuestas que tenían que ver con la higiene, especialmente. La higiene es un problema en la ciudad y en este sentido pedían que proyectos que involucren, digamos, el saneamiento, por ejemplo, de muchas zonas de zanja que tienen algunos barrios, la puesta en valor de plazas y espacios públicos, especialmente a partir de que Rosario viene teniendo veranos muy duros, temperaturas muy altas, entonces también para mitigar todo el tema de la isla de calor que se genera especialmente en el macrocentro de la ciudad, se pidió la reconversión de más de, yo creo, 70 plazas de la ciudad. No hemos podido llegar a todas, pero los vecinos continuamente están pidiendo por más arbolado, más parquización, más espacios verdes, y en algunos barrios el tema del zanjeo también se suma al tema de la salud pública. Hoy, además de, en el contexto de inflación, muchos vecinos y vecinas se sumaron a atenderse en los centros de salud pública y tuvimos justamente en los últimos 2 veranos una problemática muy grave relacionada al cambio climático como es el dengue. Entonces estos centros de salud son los que a través de su cercanía y a través de su interacción con el ciudadano puede atender esta epidemia que fue también a nivel regional, ¿no? Si puedo agregar algo también y relacionado al cambio climático, dentro del primer plan de gobierno abierto que realizó Rosario junto a OGP, a la Alianza para el Gobierno Abierto, se estableció como uno de los compromisos la creación de un comité asesor frente al cambio climático, con el cual se trabajaron por muchos meses con organizaciones de la sociedad civil para establecer un comité asesor conformado por expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, y eso se generó el Comité Asesor frente al Cambio Climático, digamos, con actores externos, y también se creó el Gabinete Político y Técnico de Cambio Climático liderado por el Intendente. Entonces está también esa línea de trabajo que es muy relevante porque las políticas de cambio climático se definen primero, va al Comité Asesor Externo, luego la misma temática va al Gabinete Técnico y luego al político donde se toman las decisiones. Así que hay toda una herramienta de participación muy fuerte en las definiciones de cambio climático que, bueno, hay más para contar, pero para no seguir hablando, sí hay toda una línea de trabajo y también con una publicación de un sistema de información para el relevamiento de cómo se están aplicando las medidas de cambio climático al día a día. Bueno, respecto de la pregunta, esta no me queda muy clara la segunda, que era respecto de todos los mecanismos de participación, Yves, ¿cuál Sí. era? Mira, mi pregunta es, hay un tema, no solo, bueno, no en Rosario, pero en otras ciudades, es que a la hora de decir, existe un sistema, un ecosistema de participación con muchos canales y espacios, actores involucrados, el presupuesto participativo tiende a desdibujarse, no se le ve el valor agregado en relación a los demás canales. Okay. ¿Cuál es su aporte principal en relación a los demás canales? Ese es uno. Y dos, lo que observamos, y de ahí mi pregunta, es que, ponte tú, en Lisboa, por ejemplo, observamos que el presupuesto participativo funcionó mejor, o los proyectos del presupuesto participativo que funcionaron mejor y que tuvieron más votos, fueron aquellos que estaban vinculados con el derecho de iniciativa, que es un derecho por el cual los ciudadanos pueden hacer pedidos al Consejo Municipal a través de campañas de firma.
Y cuando un proyecto del presupuesto participativo tenía además una campaña de pedido y de derecho de iniciativa hacia el municipio, volvió una ola mucho más grande que hizo que esos proyectos pasaron con muchísimos más votos y fueron los más votados. Entonces, dentro del ecosistema de participación, la segunda pregunta es, ¿con cuáles de los mecanismos el presupuesto participativo trabaja mejor? Si es consejos barriales, si es planificación participativa, ¿con cuáles de los demás del sistema? ¿No? Porque si no parece un listado, pero no se ve los nexos. Sí, y bueno, Oye, ¿me entendiste? ¿Quedó más claro? No soy una teórica de la participación, por lo tanto mi respuesta puede llegar a ser un poco arriesgada, pero Sí, a mí me parece que justamente, digamos, lo rico de esto, de poder hacer funcionar todo esto, justamente es que todos los mecanismos, lo que tratamos de hacer es tenerlos aceitados porque son como un ecosistema, o sea, tal cual. Es como que si nosotros no salimos a hacer operativos barriales, no resolvemos demandas puntuales y eso después se nos cuela en el presupuesto participativo. Te tiro ejemplos, ¿no? Si nosotros no visitamos a los vecinos casa por casa, hay muchos que no se acercan a los consejos barriales, no se acercan al distrito, no se acercan a las actividades de cercanía y no los vamos a poder escuchar ni vamos a poder dialogar con ellos si no es tocándole la puerta. Después, si nosotros no trabajamos en los laboratorios de acupuntura ciudadana, que son un mismo mecanismo muy puntual sobre el territorio, hay cositas chiquitas como un centro de manzana que resolvemos, que los vecinos tienen la inquietud de poner juegos, etcétera, y el vecino trae los juegos, nosotros ponemos la luz, etcétera. Es un proyecto muy chiquito y lo resolvemos así, y también es una forma de concretar aquello que el vecino demanda para su territorio. Y de la misma forma, todo el resto de las actividades de cercanía, como por ejemplo los consejos barriales, o sea, también nos aportan insumos súper importantes que nosotros después trabajamos con el presupuesto participativo. Por eso, no sé si responde a tu pregunta o si estarás de acuerdo, pero me parece que es un andamiaje que tenemos que tener coordinado y aceitado para que funcione todo al mismo tiempo. Porque Pero realmente... mira, tu respuesta está muy clara y muy interesante dentro de los debates sobre sistemas de participación, qué es lo más importante o no lo más importante. Lo que tú dices, y está muy claro, es que precisamente es el conjunto del sistema que cuenta y es la conexión con el conjunto de otros, que puede ser el puerta a puerta, que puede ser el consejo barrial, pero lo importante que es, todos son importantes porque aportan elementos diferenciados que refuerzan en sí el presupuesto participativo. Entonces la respuesta está súper interesante, la verdad, y nos hace avanzar sobre lo que son los sistemas de participación y el papel del presupuesto participativo, ¿no? Está súper. Bueno, y creo que también se relaciona un poco con tu siguiente pregunta, de que te llamaba la atención, por ahí hay cosas que no llegamos a desarrollar, pero el tema de la inclusión de mujeres, de los jóvenes, el tema de cómo trabajamos con las escuelas, con la población indígena, o sea, en este sentido también entendemos que este ecosistema se puede ver enriquecido por un montón de cuestiones a las que todavía no hemos abordado, y uno de ellos es el trabajo justamente con los pueblos originarios. Pero, por ejemplo, el tema de las mujeres, tenemos una alta participación, las mujeres en general son las que más asisten, por ejemplo, a los consejos barriales, son referentes muy importantes dentro de su barrio, y nosotros, dentro de nuestra política de cuidados, todo lo que es la parte de los jóvenes, la trabajamos mucho a través de nuestros centros Cuidar y de los distintos espacios que la Secretaría de Desarrollo tiene en el territorio para hacer contención de los jóvenes más vulnerables, y no solamente los más vulnerables, sino también acá en la Franja del Río, que es la juventud más que vive acá en la parte céntrica, que pertenece por ahí o que tienen otro nivel de educación o a veces otros niveles de recursos. También hay herramientas para que ellos participen, se puedan sentir escuchados y puedan realizar actividades. Con lo cual, nosotros trabajamos mucho por eso con el Gabinete de Cuidados, y de hecho, 3 de los proyectos que ganaron este año y de los más importantes tienen que ver con reforzar los puntos Cuidar y reforzar el trabajo a través de los puntos Cuidar con las infancias, con los jóvenes y con la población de adultos mayores. Eso por un lado. También, oye, salió entonces, con ese término,
salió, porque esto era también lo que se me había quedado, con los adultos mayores también tienen proyectos de presupuesto participativo, ¿salió alguna cosa? Porque me recuerdo que era un debate en alguna época de cómo trabajar con adultos mayores. Sí. El tema es el siguiente, nosotros no dividimos el presupuesto participativo como se hacía antes en presupuesto participativo joven y el presupuesto participativo que conocemos todos, sino que es uno solo y lo que tratamos de hacer es ver cómo llegamos a cada una de estas poblaciones. Okay. ¿Cómo llegamos de qué manera? En dos instancias. En la instancia de escucha, o sea, ¿dónde escuchamos a las mujeres? ¿Dónde escuchamos a los jóvenes más vulnerables? ¿En qué espacios escuchamos a los adultos mayores? O sea, ¿de dónde captamos toda esa demanda y esas inquietudes, por un lado? Y por otro lado, lo que tratamos de hacer es trabajar en proyectos que los incluyan, proyectos que incluyan la perspectiva de discapacidad, proyectos que incluyan a los adultos mayores, y ahí, por ejemplo, te tengo que hablar de lo que son nuestras estaciones digitales. Las estaciones digitales son espacios que coexisten en las oficinas, con nuestras oficinas en todos los centros municipales de distrito, específicos, que tienen tecnología, y que se hacen talleres de robótica para los niños, de robótica educativa, talleres de programación, pero también lo que hacemos es una asesoría permanente y espacios para que los adultos mayores vayan y les enseñamos a utilizar el celular, a hacer trámites, a bajar formularios. O sea, tratamos, digamos, de que ellos se amiguen un poco con la tecnología y, digamos, tratamos humildemente de pelear un poco contra esta brecha digital. Estos espacios también son utilizados por jóvenes en los distintos distritos. Y este año, a nivel interdistrital, el presupuesto participativo lo ganó un proyecto que tiene que ver con expandir estas estaciones digitales al territorio. ¿Qué significa esto? Armar equipamiento y comprar tecnología para poder salir a escuelas, a vecinales, a clubes y poder llevar todas estos talleres, estos espacios para los jóvenes, para los niños, para los adultos mayores, para que podamos trabajar en simultáneo en distintas organizaciones dentro del territorio. Muy bien. No sé si contesta un poco. No, está muy, muy útil para entender mejor. ¿Por qué aumentó el presupuesto participativo de 6 a 10 millones? Sé que es muy difícil aumentar esos valores, ¿no? ¿Hay una razón atrás de esto? En 2024 de pasar a 10 millones. Ya pasaron el límite de los 10 por habitante, que es un poco un límite simbólico, ¿no? Sí, hay un tema que es que, bueno, a raíz de la situación por la que atraviesa nuestro país, que es una situación altamente inflacionaria, nosotros tenemos que actualizar permanentemente los presupuestos. Nosotros, imagínense, con una inflación aproximadamente del 50%, anual, o sea, nuestros presupuestos enseguida se desactualizan, por eso también las herramientas que tenemos para ejecutar los proyectos nos generan tantos inconvenientes, dentro de ello las licitaciones, porque en 3 meses los precios cambian un montón. Así que por un lado, digamos, está todo ese incremental que nos da el tema de la inflación, pero además esto nos obliga a que todos los años, cuando nosotros enviamos el proyecto de presupuesto al Consejo de nuestra ciudad, lo mandamos con este incremento del impacto inflacionario, y ahí es donde, cuando nosotros mandamos los proyectos de presupuesto participativo, la proporción que se toma, que es el 1.5 del presupuesto, también aumenta, y por lo tanto nos impacta aumentándonos el monto para ejecutar el año siguiente del presupuesto participativo. Ok, muy bien. Otra de las cosas que podemos destacar en cuanto al ecosistema de participación y cuál es la diferencia del presupuesto participativo en relación o en vinculación con las demás instancias es el impacto y el resultado del presupuesto participativo. Quizás a través del laboratorio de acupuntura se modifica una manzana, se erradica un basural, se reconvierte en un espacio público pequeño, pero a través del presupuesto participativo en estos 2 años hemos logrado la compra de 3 ambulancias para las distintas bases de emergencia de distintos distritos. Se ha construido un nuevo centro de salud, se ha inaugurado recientemente en un barrio donde la salud pública estaba a bastantes cuadras de distancia y donde la población crecía cada vez más. Eso nos parece un hecho importantísimo de que se haya logrado a través del presupuesto participativo, porque justamente fueron los vecinos quienes priorizaron esa necesidad.
Después también sí, los centros pusimos comerciales. en valor 3 centros comerciales de la ciudad, que eso es muy importante en el noroeste, con arbolado, cambio de veredas, que era una demanda muy fuerte que había de los vecinos. Y también con este concepto tan importante que tenemos en Rosario en este momento, que es el tema de que los vecinos puedan volver a recuperar la calle y puedan volver a ganar la calle dentro y ocupar el espacio público, que es una pelea que vamos a dar, que nuestro intendente lo tiene muy claro y que no vamos a bajar los brazos. Creo que también ese proyecto tiene que ver mucho con eso, porque es iluminación, cartelería, embellecimiento, cambio de veredas, pintura, cruces peatonales, bancos, canteros, etcétera, para embellecer 3 centros comerciales. Esos son 3 proyectos que ya se están terminando. Tenemos un nivel de ejecución del 73% más o menos, y todos estos proyectos que les contamos ya los terminamos. Terminamos 2 puntos cuidar, que los puntos cuidar trabajan con población vulnerable en el sudoeste y en el oeste de nuestra ciudad, y que ya están siendo utilizados por niños, adultos mayores, mamás. Así que bueno, esos proyectos están terminados, y los que nos quedó, que es la construcción de 2 Zoom para 2 centros de salud, y la intervención sobre también un centro de salud y la Casa de Promoción de la Salud que está acá en el Distrito Centro, nos han quedado, o sea, lo estamos ejecutando de a poco y seguimos con los procesos licitatorios justamente porque las licitaciones se nos han caído porque los proveedores o no se presentan o a la hora de empezar la obra no lo quieren hacer. Y no tiene que ver con, digamos, una responsabilidad del Estado municipal o del vecino, ¿no?, que eligió ese proyecto, sino con una situación macroeconómica, que es que cuando van a ejecutar la obra sale un 20% más o un 30% más o un 40% de lo que ellos presupuestaron y no la realizan, con lo cual nosotros tenemos que volver para atrás y volver a poner todo ese expediente en funcionamiento, y esto nos demora muchísimo. O sea, no... Con lo cual, digamos, dejamos muy claro que la voluntad del municipio este año es terminar los proyectos, y creo que lo vamos a lograr. Creo que los últimos nos van a quedar, los vamos a terminar de concluir los primeros meses del año próximo, pero los vamos a terminar. Y creo que eso es un paso importante, que el vecino vea que lo que votó lo hicimos. O sea, va a ser un paso muy importante. Oigan, Muchísimas insista, gracias. mira, lo que acabas de decir sobre la ejecución de proyectos, que ha sido un tema en Rosario que he escuchado N veces, ¿no? Miren, a nivel internacional, hasta cuando van a presentar en Río o en su comunicación, por favor, muestren, es sensacional lo que acabas de decir, porque uno de los grandes limitantes del presupuesto participativo es el famoso ciclo 2, la capacidad, la ejecución desde la decisión hasta la implementación del proyecto. Ya con el 60%, ¿no?, de lo que mostraban, y ya es un gran paso. Pero si pueden mostrar que es posible y desarrollar un poco más lo que han presentado, ¿no?, en el PowerPoint sobre cómo están ejecutando, creo que están tocando uno de los puntos más frágiles, más criticados, más peligrosos para la participación. Así que es una invitación, ¿no?, que si agregan un slide o 2 sobre cómo ejecutan, porque es milagroso con esto de poder ejecutar tanto. Es muy alto, y con lo que acabas de decir, que están intentando llegar casi al 100, esto merece todavía más su premiación, ¿no? Entonces, insisto, muestren esto porque es un punto de crítica internacional. Bueno, y es importante esto que estás diciendo, muy importante para nosotros, y realmente te lo agradecemos porque nosotros eso no lo contamos en general, y creo que es toda una dinámica que se establece luego al interior del municipio cuando empezamos a ejecutar, y son nuestras famosas reuniones con las secretarías ejecutoras, que ahí las ponemos, porque realmente son reuniones que tienen mucha dinámica de trabajo, donde actúan muchas secretarías en conjunto, donde hay mucha voluntad de cumplir con ese proyecto, está muy alineado también a ellos y a lo que ellos ven como una necesidad en el territorio, y esto básicamente tiene que ver con ese primer feedback que se da entre el ciudadano y el funcionario. Cuando el funcionario entendió realmente la necesidad y la prioriza, luego, cuando nos sentamos a la mesa, solamente discutimos temas más burocráticos que tienen que ver cómo pasamos el presupuesto, cómo vamos para allá, cómo atacamos tal cosa, pero el impulso y la voluntad de terminar y de concretar ese proyecto es muy patente en estas reuniones, y me parece que estaría bueno, es cierto, que lo incluyamos. ¿Cuáles son las dinámicas? Sí, mucho más. ¿Cómo ejecutan, no? ¿Y qué tipo de proyectos son los más rápidos? Es un aporte enorme que harían a la comunidad de los presupuestos participativos.
Gracias. Ahí muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, Yves, y a todo el equipo por las preguntas y las respuestas. Y ya para cerrar, porque ya casi estamos llegando a la hora de esta entrevista, quisiera pedirles, quien quiera, Laura, María o Macarena o alguien del equipo, si pueden mandar alguna recomendación a algún otro gobierno local que nos va a estar escuchando en esta entrevista de cómo poder seguir ejecutando ese tipo de herramientas participativas, ¿no? Podría parecer muy evidente para ustedes en un contexto en el que ya llevan décadas de experiencia con estos temas, pero para algunos otros lugares del mundo que quieran aprender de ustedes, ¿qué les dirían? Sí, bueno, eso y creo que estamos todos de acuerdo porque muy humildemente, o sea, porque de verdad que para nosotros esto es un proceso de aprendizaje permanente. Siempre estamos probando la herramienta. Yo digo, chicos, no nos vamos a quedar con esto, o sea, nosotros siempre tenemos que estar probando. Todos los años ahora empezamos a hacer un replanteo de la herramienta de nuevo para ver en qué cosas tenemos que reforzar para el año próximo. Entonces, para nosotros es fundamental primero la voluntad política, la voluntad que nuestro intendente tiene con esto y la voluntad que todos los funcionarios que estamos alineados a la gestión la tenemos. Y después adaptar continuamente el diseño de estos ecosistemas y de estos mecanismos y del mismo presupuesto participativo. Repensarlo, con mucho respeto, pero repensarlo, y siempre manteniendo los principios, manteniendo ese principio fundamental que es, digamos, la decisión que el ciudadano tiene sobre parte de los recursos del Estado municipal. Eso es fundamental. Y probar constantemente nuevas herramientas y tratar de cambiar, porque el entorno es cambiante, las tecnologías nos cambian. Entonces, lo que hay que hacer es repensarlo y adaptarse. Creemos que no hay una receta. Por supuesto que no, pero y sin embargo, la experiencia de ustedes es un gran ejemplo y nuevamente, si me permites añadir, para mí creo que uno de los grandes aportes que nos enseñan ustedes desde Rosario es la cercanía con la ciudadanía, ir directamente a ellas y a ellos, porque no siempre las personas tienen asumido ese derecho que tienen a participar y no van y toman la palabra que tienen derecho a tomarlo. Entonces, enhorabuena por hacer ese ejercicio, por ir a las casas de las personas, de la ciudadanía, para escucharles y hacer realidad sus sueños y las necesidades que tienen. Muchísimas gracias. Adrià, te dejo si tienes algo que decir para cerrar esta entrevista. Nada, no, también agradecer mucho a Yves por tomar su tiempo también a estar deliberando y compartiendo aquí con los compañeros de Rosario. Por supuesto, un agradecimiento a todas las colegas y me reitero en las felicitaciones por este merecido reconocimiento por la trayectoria y por la adaptación de esta experiencia meritoria. Y nada, en todo caso, un gran agradecimiento e invitar a todos los miembros de la red pues, a leerse la ficha con la candidatura en la publicación del premio IDP y en la página web para que descubran con más detalle todos los detalles de esta práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la mención, muchas gracias a Adrià, Yves, Inés, Viviana, muchas gracias por el espacio y la verdad que para nosotros es un orgullo porque este es el fin de un largo camino que se inició hace muchos años y nosotros solamente somos los representantes de esta última parte del camino y bueno, es una responsabilidad muy grande porque tenemos que hacerle honor un poco, digamos, a todas las políticas que la ciudad llevó adelante durante todos los años pasados, ¿no? Súper, muy bien. Muchas gracias.